parábola. Amén. Dice que el Señor comenzó a predicar. Se subió arriba de una barca y reunió mucha gente y la gente comenzó a escucharlo. Era una multitud grande, pero él enseñaba la doctrina verdadera, enseñaba la palabra verdadera. Ahora usted imagínese al maestro en ese momento predicando. Pero dice que había multitud, pero a veces la multitud, el problema no es la multitud, el problema es que muchos se les puede predicar, pero muchos no entienden lo que se predica. Entonces el Señor les predicaba por medio de esta parábola y dice que les predicó esta parábola. Pero mire lo que dice el 10 de ese mismo texto. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre esta parábola. ¿Cómo quedó el Señor? Después que había multitud que les predicó, dice que quedó solo con los 12 y otros discípulos. Pero ¿cómo es posible que el Señor le está predicando a multitud y después queda solo? Porque el Señor le predicaba con autoridad para que entendieran, pero dice que no entendían lo que el Señor predicaba, porque no había conocimiento, no había revelación, por causa de la incredulidad, por la causa del pecado. Pero dice que hubo un grupo que se acercó al maestro cuando el maestro quedó solo y le dijo: Señor, ¿qué tú quieres decir con esta parábola? Señor, explícanos, porque la mayoría no entendió qué quería el Señor explicar. Pero mire lo importante, cuando hay propósito en alguien, hay un remanente que tiene que permanecer. Hay un remanente que tiene que estar firme. Hay un remanente que tiene que entender. Hay un remanente que se le va a revelar. Hay un remanente que viene en discernimiento para entender la palabra. Porque muchos leen la palabra, pero no la entienden. Y a veces leemos por leer, pero cuando tú tienes revelación de la palabra, a través que tú lloras leyendo la palabra, tú dices: Señor, gracias porque me estás revelando. Gracias porque me estás hablando. El Señor te está revelando la palabra. Y yo a veces me pongo a estudiar la palabra y a veces va mi esposa en la parte de atrás y me ve llorando. Pero yo estoy llorando porque la palabra se me está revelando. Y se me está revelando un misterio que no lo sabía. Y para mí es un tesoro cuando la palabra se me revela. Y digo: Señor santo, tú eres bueno, Señor, porque me estás revelando cosas que yo no sabía. Pero la multitud escuchaba la palabra y no la entendía. Y el Señor le hablaba por medio de parábolas. Pero este remanente dijo: Señor, explícanos qué tú quieres decir. Porque dice que la sabiduría Dios la conservó. El entendimiento Dios lo conservó. Dice para sus hijos, para los que le creen, para los que leen la palabra, los que permanecen en la presencia. Por eso tú ves personas que leen la palabra, pero no la entienden. Usted tiene que leer y entender, porque Dios le va a hablar a través de la palabra. Y dice el 11, y dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan ni les sean perdonados los pecados. Es duro esta palabra. Es duro esta palabra. Porque los que estaban escuchando la palabra se fueron. Pero hubo un pequeño grupo que permaneció. Y los que permanecen se les va a revelar la palabra. Los que están en su presencia se les va a revelar la palabra. Y el Señor le dice: pero les habla a ellos con parábola, para que vean, no perciban, y oyendo no entiendan. Porque hay personas que van a ver, pero no van a percibir. Hay personas que van a oír, pero no van a entender, porque están entenebrecidos por causa del pecado. Y yo quiero ministrar esta palabra, no al que está allá afuera, sino los que estamos aquí en la iglesia. Amén. Y dice que ellos no entendían. Y miren lo importante de esto, mi hermano y mi hermana, que dice, el Señor dijo: a ustedes les voy a revelar. El Señor le está diciendo: a ustedes les voy a revelar que a ellos no les he revelado. Y el Señor comienza a revelarle y explicarle, porque hay gente
Hay gente que ve la gloria de Dios, pero dice que esa gloria no la puede percibir. Hay gente que está en la iglesia y ve mover la gloria de Dios, pero no la puede percibir. Hay gente que ve el movimiento de la manifestación del Espíritu Santo, pero no lo puede percibir. Hay personas que andan mal espiritual y no lo pueden percibir. Hay personas que su vida anda en pecado, pero no lo pueden percibir. Y cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes que estar concentrado en la palabra. Tú tienes que estar dispuesto al que el Señor te hable, se manifieste. Tú tienes que estar perceptivo a la palabra, perceptivo al Espíritu Santo. Porque a veces nos ponemos duro. Y no percibimos el movimiento del Espíritu Santo. Y a través de ese movimiento tu vida puede cambiar, tu salud puede cambiar, tu casa puede cambiar. Y hay personas que están dentro de la iglesia pero no perciben. Y hoy le vengo a hablar a aquellas personas que no perciben. Perdóname, mi hermano, por la palabra que yo te vengo a predicar en esta noche. Y yo digo, Señor, ayúdame. Pero yo no puedo callar. Yo no puedo venir a predicarte aquí una mentira. Yo no puedo venirte aquí a predicar con pañitos de agua tibia. No, yo te tengo que hablar la verdad, porque el Señor va a demandar. Manuel, no le predicaste la verdad a los hermanos, a la congregación. Y tengo que predicar la verdad, porque la verdad dice, os hará libre, dice la palabra. Por eso hay personas que no perciben. Y tú ves como que están fríos espiritualmente. Están tibios espiritualmente. Pero tú tienes que percibir la presencia. Tienes que buscar la presencia. Permanecer en la presencia. Porque hay personas que están mal y no perciben nada. Y miren, cuando el Señor dice, para que vean, no perciban. Es difícil tú ver y no percibir. Porque hay personas que ven pero no perciben la presencia de Dios, no perciben la gloria de Dios, no perciben la manifestación del Espíritu Santo por causa de que a veces estamos tibios. Hay personas, dice el Señor, aquí lo dice, que oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué? Dice, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Ahora, ¿por qué el Señor no quiere que se arrepientan? ¿Por qué el Señor no quiere que se arrepientan? ¿Sabe por qué? Porque el problema no está en el cielo, el problema está aquí. Que a veces el Señor conoce las intenciones del corazón de cada uno. Conoce la persona que anda en pecado. Conoce la persona que no se ha arrepentido de corazón. Y como el Señor le va a percibir a una persona que no se arrepiente. A una persona que coquetea con el pecado, a una persona que duerme con el pecado, a una persona que sueña con el pecado, a una persona que vive con el pecado. Dice, no se le van a abrir sus ojos para que no se arrepientan por causa del pecado. Pero dice, a vosotros, los que permanecen, les voy a revelar un misterio, una revelación les voy a dar. Y les da esta parábola. Pero la multitud, después que lo escuchó tanto, se fue. Pero ese remanente no se fue. Ese remanente dijo, Señor, tú nos vas a revelar. ¿Qué quiere decir esa parábola? ¿Cómo del sembrador? ¿Cómo del camino? ¿Cómo del espino? ¿Cómo de los pedregales? ¿Cómo de la buena tierra? Y hoy te quiero hablar de 4 tipos de tierras o 4 tipos de corazón que hay en la iglesia. Y yo quiero que tú te analices y tú veas cuál es tu corazón de estos 4 que yo voy a decir. Si tú estás en uno de estos y no en el último, estás mal. Yo te vengo a predicar para que tu vida cambie y mi vida cambie. Y el Señor se le acercan y el Señor le explica. Y el 13 dice, Jesús explica la parábola del sembrador y les dijo, a ese remanente que entendía, a ese remanente que percibió, a ese remanente que escuchó, que oyó, ese remanente, dice el Señor, les voy a explicar lo que ellos no entendieron, porque ellos no entendieron y se fueron. Tú le puedes predicar a una persona, hablar de la palabra, pero hay personas que no entienden. Hay personas que tú le puedes de todas formas predicar la palabra, pero sabe, mi hermano, nadie sabe lo delicioso que es una manzana, sino el que se la está comiendo.
Nadie sabe lo bueno de un plato de comida, sino quien se lo está comiendo. Tú le puedes decir a una persona está bueno, pero si esa persona no ha probado de eso, no va a percibir. Esa persona tiene que probar lo bueno, lo rico, lo delicioso, que es permanecer en la presencia, que es gozarse en la presencia, que es llorar, que es gemir, que es orar, que es leer la palabra, permanecer en lo que Él quiere para nosotros. Y no hay nada más lindo que permanecer en la palabra. Quizás antes, cuando estaba en el baile, en una fiesta, di que yo me gozaba. Pero ahora que estoy en Cristo y siento la presencia del Espíritu Santo, yo digo, esto no lo cambio por nada, porque esto es un gozo que no tiene límite. Esto es algo que sale del alma, esto es algo que te llena. Aunque tú tengas problemas, vacío, problemas, dificultad, eso llena tu vacío, llena tu dificultad, llena tu problema, porque dice el gozo del Señor es mi fortaleza. Y aunque tú tengas problemas, pero cuando tú entras el gozo del Señor, te olvidas de todo, te sientes como light. Te sientes como que no pesa, como que no ha pasado nada. Pero permanece en la presencia. Entonces el mundo no entiende, te va a decir, estás loco. Pero nadie sabe lo que es permanecer en la presencia. Cuando tú comienzas a llorar, cuando tú comienzas a hacer lo bueno ante la presencia. ¿Sabe? Yo cuando predico las palabras, wow, me siento como en las nubes. Porque estoy haciendo lo que Él me ha mandado. Y si yo no hago lo que Él me ha mandado, siento que me seco. Si siento que no estoy haciendo lo que Él me ha mandado. Porque si Él me sacó del mundo, para mí es para algo. Porque Él no me sacó del mundo para ser avergonzado. Él no te sacó a ti del mundo para avergonzarte, ni para que sea humillación de nadie. Él te ha sacado del mundo para ponerte por alto, para darte nombre, darte autoridad, darte presencia, darte gozo. Pero no nos ha puesto para avergonzarnos. No. Él te ha puesto, dice, por algo precioso Él te ha puesto a ti. Porque Él te ha puesto como una piedra preciosa. Aunque tengamos problemas, necesidad, hay muchas cosas, pero el que permanece en la presencia, el que permanece en el gozo del Maestro, no hay límite. No hay nada. A veces yo me acuesto y cuando viene mi esposa, yo le digo, ¿sabes qué? Me he tirado 3 prédicas en la mente, acostado ahí, meditando en la palabra. Porque medito en la palabra. Me encanta estar en esa presencia. Y yo quiero que el Señor nos enseñe a través de esta parábola qué te quiere decir. Y dice 4 tipos de terrenos, propósitos. 4 tipos de terrenos. Y el Señor, mientras la multitud se fue, esos que se quedaron, que se acercaron, el Señor les explica entonces el significado de la parábola. Y les dijo, 13, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderáis todas las parábolas? Y aquí viene, número 1, primer terreno, el camino. El primer terreno que el Señor está mostrando en esta parábola es el camino. Hay corazones que son de camino. Y les voy a explicar qué es un corazón de camino. Dice, ¿quién es el sembrador? El sembrador, el Señor. Pero aquí en la tierra el sembrador es el que predica la palabra. El que es atalaya, el que es un instrumento de Dios. Si tú predicas la palabra, si tú hablas la palabra, aunque no tengas micrófono, tú eres un sembrador de la palabra. Yo quiero hablar al sembrador también de la palabra. Y dice, el Señor le explicó, el sembrador es el que siembra la palabra. Dice el 14. El 15. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Dejémoslo allí. El primer terreno es un corazón que recibe la palabra. Es una tierra que recibe la palabra. No es que no la desecha. Porque hay hermanos en la iglesia que reciben la palabra y se llenan de gozo y reciben la palabra en su corazón. Pero dice que después que reciben la palabra, después que reciben esta palabra, el enemigo quita, roba la palabra.
¿Y cómo la roba? Satanás roba la palabra, quita la palabra que se sembró en el corazón. Y lo primero que hace es ponerte duda en tu corazón. Tú puedes recibir la palabra y te vas gozoso a tu casa. Estás pasando por un problema de necesidad de salud. Y escucha la palabra que por sus llagas tú eres sanado. Y toda enfermedad la inversión en la cruz del Calvario. Pero el enemigo, cuando llega a tu casa, dice que te pone duda en tu corazón, un dardo en tu corazón, y te quita la palabra, te la roba a través de la duda, y te pone duda y dirás, ¿será o no será? Pero es que me duele, pero es que siento el dolor, y comienza a ponerte duda en tu mente y en tu corazón. Y lo primero que hace es que comienzas a dudar. Y si tú recibes la palabra, tú no puedes dudar. Por el que duda son como las olas del mar, va y viene, fluctuante. La palabra que se siembra no puede ser una palabra de duda. Esa palabra tiene que permanecer. Pero el enemigo es astuto y pone duda en tu corazón. Y decirte es mentira. Tú no eres sano. Tú estás enferma. Tú estás en depresión. Tú no tienes un futuro. Tú estás sola. Mira cómo están tus hijos, mira cómo está la relación con tu esposa, mira cómo está tu matrimonio, y comienzas a ver lo malo, porque pone duda, y cuando pone duda, tú comienzas a ver lo que se sembró en tu corazón, pero no en positivo, sino en negativo, y comienzas a dudar, a dudar, a dudar, y la palabra que se sembró, se fue. Y tú dirás, pero qué palabra, pero el enemigo te la robó y no te diste cuenta. Poniendo duda en tu corazón. Cuando tú escuchas la palabra y pones dudas en tu corazón. Porque la palabra dice que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Y son en él un sí y en él un amén. Una verdad, una certeza. Pero él le pone la duda en tu corazón y te dice, ¿será o no será? ¿Es posible o no es posible? ¿Será que el Señor cumplirá esa palabra en mí? ¿Será que esta palabra es para mí o es para otro? Cuando José de Egipto se da una palabra a través de sueño, que sus hermanos se iban a inclinar hacia él. Esa palabra fue sembrada en su corazón. Pero una diferencia entre José, que el enemigo no pudo sembrarle duda en José. Porque cuando José tiene ese sueño, esa revelación, lo primero que hace el enemigo es robarte esa palabra de bendición. ¿Y qué quería hacer con José? Robarle esa palabra. Y lo primero que hace el enemigo es que sus hermanos se levanten en contra de él. Por medio de la palabra que el Señor le había dado a través de un sueño. Y dice, ¿cómo es posible que nosotros nos vamos a inclinar a ti? No. ¿Qué te pasa, José? Y quiso sembrar duda. Ahora imagínense cuando José fue tirado a la cisterna. Y de ahí, ¿qué pasó con la palabra? ¿Qué pasó? Que el Señor me iba a poner por alto. ¿Qué pasó? Que el Señor me iba a poner en grandes tronos. ¿Qué pasó? Que el Señor me iba a llevar al reino. ¿Qué pasó con esa palabra? Pero el enemigo quiere robar esa bendición. Quiere robártela de alguna forma. Por eso dice que los que están en el camino es la semilla que cayó. Pero cayó en el camino. ¿Y sabe quién se la robó? Las aves se la comieron. ¿Y qué representa las aves? Representa todos esos espíritus inmundos, las tinieblas, las malas amistades que te quieren robar esa palabra, esa bendición. Amistades que no edifican, que quieren robarte esa palabra de bendición y decirte, esa palabra no está en ti. Esa palabra no es para ti. José pudo haber dicho, pero esta palabra no es para mí, porque yo ahora estoy en una cisterna, me van a matar, mis hermanos me odian, me estoy muriendo. Pero cuando Dios te da una palabra, mi hermano y mi hermana, aunque tú estés en una cisterna, aunque estés en el peor de los estados, aunque no tengas salida, Él siempre va a dar a una salida, porque la palabra es verdad. Pero no dejes que el enemigo ponga duda en tu corazón. Porque la duda disipa la palabra. Hay algo. Mira, la palabra es verdad. Pero la duda disipa la palabra. Porque la duda, comienzas a dudar, ¿será
o no será. Y a través de la duda viene algo que se llama la incredulidad. Primero es la duda. 100%, 50% sí, 50% no, será o no será. Pero después viene entonces lo que se llama incredulidad. Y cuando la incredulidad llega a tu vida, mi hermano y mi hermana, estamos mal. Porque la palabra dice que ningún incrédulo entra al reino de Dios. Tú tienes que creer en la palabra, porque en el tiempo Él lo va a hacer. No en el tiempo del hombre. Porque en el tiempo del hombre queremos las cosas ya para allá. José se le da la palabra, pero pasan muchos años tirado a la cisterna. Los hermanos sienten celo contra él. Pero un hermano dice, no lo matemos, mejor vendémoslo a los mercaderes. Lo venden y lo toman por esclavo. Lo llevan a la casa de Potifar y allá es puesto como un esclavo. Pero en una casa de un pecador, aunque esté en una casa de un pecador, aunque esté en un lugar de un pecador, aunque tu trabajo, tu jefe sea pecador, aunque tus amistades sean pecadoras, aunque quieran tirarte a la cisterna, hoy te vengo a decir que no eres tú, es Cristo en ti que va a hacer que esa luz florezca en ti. Porque a muchos dirán, pero mira, yo estoy en un lugar pecador, sí. Pero tú eres luz. Y como tú eres luz, donde tú vas, tú tienes que alumbrar. Y todo lo que tú toques va a florecer. ¿Por qué? Porque es Cristo en ti. Pero tienes que creer. Porque si tú no lo crees, dudas. Y la duda te da incredulidad. Y cuando la incredulidad entra a tu vida, la palabra no es manifestada. La palabra se te puede dar. Tú eres sano. Dios te ha sanado. Pero ¿qué pasa? La incredulidad te roba. El enemigo te roba esa palabra de bendición. Y no lo ves. Si tú tienes que creer, si el Señor te dice a ti una palabra a través de la escritura o te revela una palabra, mi hermano, tú tienes que creerla. Tú tienes que creerla. Aunque no lo veas la bendición en el tiempo correcto, aunque no llegue en el momento correcto, aunque no llegue en la hora correcta, hoy te vengo a decir que la palabra se va a manifestar en tu vida en tiempo y fuera de tiempo, pero en el momento de Dios. José fue vendido, pero allá la gloria de Dios estaba con José. José, la esposa de Potifar se le desnuda. Y le dice a José que quería acostarse con José. Y imagino que esa mujer no era fea, que quería seducir a José hace mucho tiempo. Lo venía seduciendo, pero dice que él huyó al pecado. Él huyó a ese pecado y le dijo no. Pero el enemigo quiere ponerte siempre a alguien para que tú caigas, para cortarte la bendición. Ahora imagínate si José se hubiera acostado, acariciado a la mujer de Potifar, no ve la bendición. Y el problema no es la palabra, el problema somos nosotros, porque la palabra es sí y un amén. El problema es nosotros que no hacemos que la palabra se cumpla en tiempo y fuera de tiempo. Porque si tú caminas en perfección, tú caminas en la palabra, tú caminas lejos del pecado, créelo mi hermano y mi hermana, que hay una garantía que la palabra se va a cumplir en ti. Pero el problema de hoy en día es que tú lees la palabra y tú dices, soy sano, por sus llagas soy sanos. Isaías 53:5. Soy sano. Pero la palabra no es manifestada porque la palabra está en un ambiente de duda, de pecado, de incredulidad. Y la palabra no es manifestada porque la palabra no quiere nada que ver con la duda. Usted puede mezclar el agua con el aceite y nunca se va a mezclar. Nunca se va a mezclar. Porque los químicos son diferentes. Las propiedades son diferentes. Por eso la fe y la duda son dos cosas opuestas. No van, no se unen. La palabra dice, no te unáis a yugo desigual. Porque el yugo desigual te carga por un lado, pero por otro le quita peso al otro lado. Y la carga no es equilibrada. Hoy te vengo a decir, no unamos a yugo desigual. Y no solamente quiere decir de pareja, no. Porque hay otros yugos a veces que nos impide llevar la carga. Amistades, actitudes, caracteres. Que el yugo es desigual. Porque el Señor quiere ponerte una carga. Dice, ligera es mi carga, dice el Señor. Pero a veces queremos llevar esa carga y nos impide a que esa palabra sea manifestada en nuestra vida, en nuestro corazón. Y trae dudas, trae incredulidad,
Porque la palabra dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, porque la palabra te va a limpiar, la palabra te va a sanar, la palabra te va a liberar a través de la palabra. Y el enemigo dice que esa semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Qué pasó con esa palabra? Se la comieron. Satanás se la comió, se la arrebató. Te puso duda en tu corazón. Y esa palabra no es manifestada porque dudaste, porque no la creíste, porque esa palabra se fumó. Ahora José resiste a la mujer de Potifar, huyó del pecado, huyó de la fornicación. Por eso te digo hoy, huye de la fornicación. Y no solamente entre parejas, sino hay muchas fornicaciones, hay muchos adulterios de la palabra. Hay adulterio que tú te adulteras con el pecado, convives con el pecado y adulteras con el pecado, te haces amigo con el pecado, vives con el pecado, te acuestas con el pecado y no nos damos cuenta y no percibimos que vivimos con el pecado. Pero usted como hijo, como creyente, tiene que creer a la palabra. Por eso José se la manifestó y vio la gloria de Dios manifestada aún en la cárcel, porque dice que lo echaron a la cárcel. Miren, lo tiran en una cisterna. Sus hermanos lo odian, lo venden a la casa de Potifar y por último lo echan a la cárcel, a lo más profundo de la cárcel. Pero la palabra estaba en él, una garantía. Cuando hay una garantía de la palabra, esa palabra va a permanecer a través de la obediencia que tú vivas. Porque la obediencia, mi hermano y mi hermana, trae garantía de la palabra. Es una garantía. Pero la desobediencia no te garantiza la palabra que sale de aquí. No te la va a garantizar. Y a veces dirás, pero si la palabra dice esto, ¿y por qué no se cumple en mí? Porque hay una garantía que se llama obediencia, que se llama creer, fe, porque la fe es importante para que la palabra se cumpla. Tiene que estar la palabra más la fe, y la palabra se hace tangible en tu vida y se hace veraz. José no dudó ningún poquito. Él creyó. ¿Quién lo llamó? Él creyó que a pesar que estaba en esa cárcel, que a pesar que lo acusaron injustamente, él creyó, porque mira, hay a veces que nos pueden acusar injustamente en tu trabajo, porque se pueden levantar en contra de ti. Tu vecina se puede levantar, tu vecino se puede levantar, tu familiar se puede levantar, tus hermanos se pueden levantar, tu jefe se puede levantar. Pero hay una garantía de que es la palabra. Aunque se levante contra ti, no vencerán, porque es la palabra de Dios en ti. Pero hoy te vengo a decir, tienes que permanecer en la garantía, la obediencia. Si tú obedeces a la palabra, entra la obediencia, y esa palabra el enemigo no te la va a robar, no va a poner duda en tu corazón, no va a poner incredulidad en tu corazón, porque tú has creído a la palabra. Y creamos a la palabra. Entonces, mi hermano y mi hermana, el primer terreno es lo que está en el camino, que la semilla se tiró, pero no germinó, porque las aves robaron la palabra. La incredulidad, la duda, el enemigo robó la palabra en tu corazón, y esa palabra nunca germina en cristianos que son del camino, porque solamente andan andando por el camino, pero no permanecen en su palabra. Y si tú permaneces en tu palabra, dice, vas a andar errante en el camino, porque no permaneces en la palabra, porque el camino es Cristo. Cristo es la palabra, y si tú permaneces en el camino de Cristo, estás en el camino correcto. Pero muchas veces caminamos no en el camino correcto, no en el camino de la palabra, no en el camino de la obediencia, no en el camino de la santidad, sino en incredulidad, en la duda, en lo que dirán, en lo que será, en lo que quizás fue. No, es lo que Cristo dijo a través de su palabra. Porque a través de su palabra hay una garantía. Hay una garantía para tu vida, hay una garantía para tu casa, hay una garantía para tu salud, hay una garantía para lo que Dios te ha llamado, y esa garantía se llama Cristo Jesús. Y yo no puedo venir aquí a darte una palabra
que Dios va a hacer esto contigo. Pero si tú andas mal, la palabra no va a permanecer. No va a permanecer. Yo fui a una iglesia a predicar. Fui a una iglesia a predicar hace meses. Y cuando yo voy a predicar, hubieron cosas que no me gustaron. Mi esposa me dice, Manuel, predica la verdad. No calles lo que el Señor pone en tu boca. Y me sale una profeta. ¿Tú eres profeta? Ok. Comencé a dar la palabra. Comencé a predicar. Y el Señor pone en mí. Está profetizando paz donde no hay paz. Y yo no pude callar. Yo tuve que decir la verdad. Porque tú no puedes profetizar paz donde no hay paz. Yo no puedo ir a una persona, Dios te va a bendecir, pero tu vida anda mal. Estoy mintiendo, estoy predicando un evangelio que no es lo correcto. Yo no puedo decir en tu vida, mira, ¿sabes qué? Tu matrimonio se va a arreglar y tu vida en tu casa anda desordenada. Por eso el Señor dijo, ordena tu casa y te añadiré años de vida. Y le digo a mi hermano, no se retenga nada de la palabra. Si el Señor le pone una palabra, usted siempre predique la verdad. Usted por quedar bien con el hombre, usted no predica una palabra ahí de curita, no, usted predique la verdad, porque por la verdad murió Cristo. Y hay un ay. Pablo dijo, ay de mí si no predico la verdad, dijo Pablo. Usted tiene que predicar la verdad, aunque sean familiares suyos, predique la verdad. Aunque sean hijos suyos, dígale la verdad. Aunque sea su esposa, dígale la verdad. Aunque sea un familiar suyo, dígale la verdad. Aunque sea un jefe, dígale la verdad, porque usted es verdad y la verdad es Cristo en usted. Y yo le tuve que decir la verdad. Porque hubieron cosas que me reservo que vi. Que no están bien. O sea, tú tienes que andar en verdad. Porque por la verdad murió el Señor. Porque Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Y prosigo. El otro camino, 16, dice, de igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que a oír la palabra al momento la perciben con gozo. Marcos 6, 16. La reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no mantienen firme. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, dice que tropiezan. Estos son los que tienen entre pedregales. Primero fue la semilla que cayó en el camino, en orilla, se la comieron las aves. La otra semilla dice que es la que cae en pedregales. La semilla que cae en pedregal cae entre piedras, porque hay hermanos y hermanas que tienen corazón de piedra. Qué duro un corazón de piedra. ¿Cómo la palabra va a permanecer en un corazón de piedra? Es imposible. Y un corazón duro y la palabra ahí, tú le puedes decir y le puedes hablar. Y no le entra la palabra porque dice que hay un corazón de piedra. Y ese corazón de piedra dice impide que la palabra crezca. ¿Y sabe qué impide también? Que eche raíz. Porque cuando hay en pedregales, las raíces no son profundas. La palabra dice que los justos florecerán como las palmeras y crecerán como un cedro en Líbano, dice la palabra. ¿Sabes? Ahí me gusta sembrar. Y hace 15 días yo tengo un palito de naranja Valencia que lo cuido mucho, pero yo noté que ese palito, ese arbolito, esa planta se fue poniendo amarilla, las hojas amarillas. Comencé a verla todos los días. Compré abono, 2 veces abono, la aboné con diferentes abonos y la planta siguió amarilla. Y yo comencé a estudiar, será un hongo que no la deja crecer porque no crece y sus hojas están amarillas y se están cayendo. Digo, esa plantita yo la voy a sacar porque quiero ver qué está pasando, porque hay un problema en su raíz. Y cuando saco la planta, ¿qué pasó, mi hermano? Que la raíz, en vez de estar profunda, la raíz tenía una raíz de puerco, esa que se le dice que la raíz crece para arriba. En vez de crecer para abajo, agarra para arriba. Entonces la planta nunca va a crecer porque tú le puedes echar el abono que sea, pero se le llama raíz de puerco a esa planta y tienes que sacarla porque nunca va a crecer. Y así es la vida espiritual. Si tu raíz no es profunda, a través de la palabra,
tú nunca vas a permanecer firme y la palabra no va a estar en ti, porque la palabra solo permanece donde las raíces son profundas, porque donde hay profundidad, hay raíces profundas que impiden que el árbol se caiga y el árbol absorbe los nutrientes a través de la raíz y la planta permanece firme. Por eso que una de las plantas más duraderas que aguantan viento, brisa, todo lo que venga, es la palmera. Porque la palmera no solamente echa la raíz profunda, aparte de echar raíz profunda, dice que también echa raíz para los lados. Entonces cuando viene el viento y le pega, el viento la mueve, pero no la tumba. Y si el viento le pega hacia atrás, la mueve, pero no la tumba. Le pega de lado, pero no la tumba, porque sus raíces son profundas. Pero el árbol, que sus raíces no son profundas, cae rápido y no permanece, porque las raíces no son profundas. Y tú tienes que permanecer profundo en la palabra, en la obediencia, porque si la raíz no es profunda, esa planta no va a permanecer. Por eso que aquí dice que nacía en pedregales y la planta caía en piedras, pero como sus raíces no eran profundas, se caían. Y el primer punto que quiero ver es que no tenía raíz profunda esta planta. Toda planta, toda persona que no tenga raíz profunda no permanece. Solo permanecen los que tienen raíz profunda. Porque la raíz profunda, los que tienen raíz profunda permanecen firmes y no se caen. La raíz profunda te da firmeza, firmeza en las cosas del Señor. Y también dice, los que no tienen raíz profunda son de corta duración. Así como llegaron, se van. Así como permanecieron, se van, porque son de corta duración, porque las raíces no son profundas. Y yo le estoy predicando esta noche a una iglesia que tiene la raíz profunda. Y si usted no tiene raíz profunda, analice y diga: Señor, dame raíz profunda, porque quiero permanecer en tu palabra. Quiero estar firme, Señor. Quiero permanecer en tu obediencia. Porque el que no está firme, el hacha está puesta sobre la raíz. Está puesta sobre la raíz. Por eso tiene que permanecer firme en la palabra. Que nada te saque de la palabra. Por eso llevo personas que llegan gozoso a la iglesia y a los meses o al año se va disipando. Y cuando tú menos acuerdas, se fueron y no volvieron. Se fueron al mundo porque fueron raíces no profundas. Pero la persona que tiene raíz profunda permanece en la palabra, cree en la palabra, cree en la obediencia, cree en la santidad, cree en la venida de Cristo, cree en la manifestación del Espíritu Santo que Él tiene para esta casa. Pero tenemos que tener raíz profunda. Por eso dice la palabra: derribados, pero no destruidos. Usted puede estar derribado, pero no destruido. ¿Por qué? Porque es Cristo en usted. Si usted tiene raíz profunda, usted se levanta. Si usted tiene raíz profunda, la palabra te anima. Si usted tiene raíz profunda, tú crees en la promesa que el Señor hizo en ti. Si tú tienes la raíz profunda, la manifestación de la palabra va a ser tangible en tu vida y una realidad. Porque tus raíces son profundas. Si tu raíz no es profunda, mi hermano, no solamente vas a ser derribado, sino destruido. Y otro punto importante en el 18, ya le expliqué la tierra en el camino, corazón de camino, entre pedregales, corazón de pedregales. Ahora viene el corazón o tierra de espino. Dice la palabra en el 18, los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra. La oyen, mire lo que dice, oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Infructuosa. Si nos ponemos a ver, el que estaba en el camino oyó la palabra. El que estaba entre pedregales oyó la palabra. El que estaba entre espinos oyó la palabra. ¿Y quién representa a esos? A nosotros. A nosotros. Porque ¿quiénes son los que escuchan la palabra? El que está allá afuera. No es el que está allá afuera, es usted y soy yo, que representa estos tipos de tierra o de corazones. Y quiero que tú te identifiques y te preguntes: ¿cuál tipo soy yo? ¿El que permanece? ¿El que duda? ¿El que no cree? ¿El que hoy está con gozo y mañana está triste? ¿El que está indeble? ¿El que no permanece?
El que no tiene raíz profunda, ¿cuál soy yo? Revélame, Señor, en esta noche. Y si yo soy alguno de ellos, Señor, que yo comience a echar raíz profunda. Si yo soy uno de esos, Señor, revela. Porque quiero permanecer en tu presencia, porque sé que los tiempos que se avecinan son tiempos peligrosos. Los tiempos que vienen para el mundo no son tiempos de jugar, porque la venida de Cristo está cerca. Y su cosecha ya está a la puerta. Dice, los que entre espinos son personas sin fruto. Los que nacen, la semilla nace en espino, no hay fruto. Usted no ve fruto en ella. Pueden congregarse, pueden escuchar la palabra, pueden leer la palabra, pero no hay frutos. Corazones sin fruto. Y es peligroso esto que está aquí, porque escuchan la palabra, pero son infructuosos. ¿Y qué significa la palabra infructuosos? Que no hay frutos. Y a veces vemos muchos así, hermanos, que podemos congregarnos y no tenemos fruto. Ahora la pregunta: cuando el Señor venga, ¿a quién engañaremos? ¿Lo engañaremos a Él? ¿La higuera pudo engañarlo? No pudo engañarlo. La higuera, sabe que la higuera estaba verde. La higuera tenía hojas. La higuera quizás tenía flores. Pero lo principal no lo tenía, que son los frutos. Tú puedes congregarte, escuchar la palabra, leer la palabra, decir soy cristiano. Pero si tú no tienes fruto, no somos nada. Porque por su fruto, dice la palabra, los conoceréis. Si no hay fruto, no vamos a ser conocidos en el libro de la vida. Si no hay fruto, no vamos a estar inscritos en el libro de la vida. Y dice la palabra que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego que arde con azufre y fuego. Por eso tenemos que dar fruto, iglesia. Es tiempo de dar fruto. Se aproximan días peligrosos. Hoy te tengo que decir una verdad. Tenemos que dar fruto. Paciencia, paz, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza, amor, fe. Porque si no hay fruto, ¿qué hacemos entonces? Hay que dar fruto. Es tiempo de dar fruto. Porque si la semilla está en ti, si la palabra fue sembrada en ti, tiene que haber fruto. Porque el agricultor, ¿para qué siembra? Para ver frutos. Y que la cosecha venga y pueda ser sustentado. Y hay dos elementos importantes que el agricultor utiliza. Uno, la semilla. Dos, la tierra. Puede haber buena tierra, pero si no hay buena semilla, no hay cosecha. Puede haber buena semilla, pero si no hay buena tierra, no hay cosecha. Porque tiene que estar la buena semilla y la buena tierra. Si alguna de estas dos falla, no va a haber fruto. Puedes forzarte todo lo que quieras, pero no vas a cosechar. ¿Y cómo tú vas a cosechar? A través de la buena semilla, que es la palabra. La palabra, lo que te dice, te predica el pastor domingo, viernes, es la palabra, la buena semilla que está en ti. Y a veces el problema no es la semilla, sino la mala calidad de la tierra. La semilla puede estar esparcida y puede estar buena, pero si la tierra no es buena, hay piedras, hay dudas, incredulidad, mentira. No vas a cosechar. No podemos engañar a nadie, porque la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Nadie lo puede burlar. Y a veces estamos verdes porque nos congregamos. A veces tenemos hojas verdes porque nos estamos congregando. Porque si tú te estás congregando, algo verde tiene que estar en ti. Pero ya es tiempo que la iglesia comience a dar fruto. No es que esté allá afuera, porque aquel que está allá afuera no va a dar fruto. Tú te vas ahorita y te montas en un taxi y el taxista anda amargado, te responde vulgar o grosero. Pero usted no es así, porque usted tiene que dar frutos. Si en usted no hay fruto, nada estamos haciendo. El año pasado fui una señora bastante mayor que cose. Y yo estaba con el carro pi con Cris. Pero era que me estaba orinando. Y salió la ancianita cristiana y le dijo a Cris: dígale a su esposo
que tiene que tener el fruto de la paciencia. Ay, papá, una palabra tan sencillita, pero tan certera en tu corazón, que te revela, te desnuda la condición en que tú estás y te muestras que no tienes paciencia. Hay veces que decimos, a veces nos airamos, pero tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo. Porque no es el hecho que tú vas a dar fruto, porque tú no puedes dar fruto. Por sí solo tú no vas a dar fruto. Ningún pámpano alejado de la vid da fruto. Tú das fruto si estás conectado al Espíritu Santo, porque ¿de quién es el amor? Del Espíritu Santo. ¿De quién es la paciencia? Del Espíritu Santo. Si los frutos son del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en mí, entonces yo tengo que dar fruto del Espíritu Santo porque Él está en mí. Si no disfruto, no tengo el Espíritu Santo. Algo está pasando en mí. ¿Quién me está ministrando mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Porque el amor, la paciencia, el gozo son frutos, dice la palabra, ¿de quién? Son frutos de Manuel. Son frutos del pastor, ¿no? ¿Quién? Del Espíritu Santo. Y como son fruto de Él, yo tengo que dar fruto de lo que Él está en mí. Como Él está en mí, yo tengo que producir la savia, la alimentación que corre en mí a través de la vid verdadera que es Cristo. Entonces yo voy a llevar fruto, no a producir, a llevar fruto del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está en mí, tiene que haber una manifestación tangible del Espíritu Santo. Y dice la palabra, prosigo, ¿qué son los espinos? El primero dice los afanes del mundo. La palabra no cae porque vivimos una vida afanada, una vida apurada, afanada. Y cuando hay afán, Dios no trabaja con el afán. Vivimos afanados. Hay personas que se afanan por el día de mañana. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vestir mañana? Dice, no seamos personas así. Porque si aún Salomón con toda su gloria no se vistió como los lirios del campo, nosotros, ¿por qué nos afanamos? A veces nos afanamos como si la preocupación nos va a solucionar. Y lo digo por mí, porque a veces yo lucho con esto. Y luchamos de estar afanado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero dice que Él tiene cuidado de nosotros. Si tú andas en su paciencia, Él tiene cuidado de ti, de tu casa, de tu familia, de tu comer, de tu vestir, de tu andar, de tu entrada, de tu salida, de lo que Él va a hacer en ti. Pero no tenemos que vivir una vida afanada, iglesia. Nos afanamos. ¿Qué trae el afán? ¿Qué te va a solucionar el afán? Sale, te da un paro, sale un carro, te choca y ¿qué pasó? Ya, se fue la vida, ya. Se acabó, se terminó. Una vida tranquila, porque el que está tranquilo, el que está en paz, si cuando hubo la tempestad, en medio de la barca, el Señor se hubiera afanado, ¿qué hubiera pasado? Todos estaban afanados. ¿Y cómo estaba el Señor? Durmiendo. Porque Él tiene el control de todo. Dice que mientras tú duermes, Él tiene control de tu vida, de tu levantar, de tu despertar, de tu respirar, de tu hablar. Porque Él tiene cuidado. Denle un aplauso a Él. Denle un aplauso al que tiene cuidado de ti. Porque mientras tú duermes, Él te cuida. Y nos afanamos. Vienen los tiempos de fin de año, nos afanamos. Los regalos, ¿qué regalo ni qué regalo? El mayor regalo es la salvación de Cristo. Ese es mi mayor regalo. Esa es mi promesa. Porque dice, mi casa y yo seremos salvos. Ese es el mejor regalo. El mundo vive afanado. Y cada vez que usted se afane, usted diga, ¿qué fruto estoy dando? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la templanza? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está el dominio propio? No es posible que un cristiano no tenga dominio propio. Usted tiene que tener dominio propio. Tiene que tener dominio propio. Yo he conocido personas que no tienen dominio propio, se dejan llevar. Dicen, no, una cascarita. No tiene dominio propio. Tú tienes que tener dominio propio. Si tú no tienes dominio propio, entonces estás al descubierto que cualquier cosa te puede afectar. Hay hombres que dicen, yo tengo dominio propio, y veo una mujer en la calle y se me van los ojos. Si no tengo dominio propio. Escucho a lo que no debe ser y pongo oído a lo que no tengo que escuchar. Dice, no tengo dominio propio. Yo tengo que tener dominio propio, porque si tú tienes dominio propio, hay control.
Pero aquella persona que no tiene dominio propio, las emociones te afectan, tus carnes te dominan. Tú no tienes dominio propio, tu carne te domina. Otro punto importante para seguir y terminar, dice es engaño de la riqueza. Aquí dice, mira lo que dice, y quiero que presten atención. Entre espinos dice 18, 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza. Cuidado, la riqueza puede ser engaño. Aquí lo dice la palabra, porque ¿cuál es la raíz de todo mal? El amor al dinero. El problema no es el dinero, sino el problema es el amor al dinero. Porque el dinero está, pero el dinero comienza a traer codicia y no te das cuenta. Y te va codiciando. Quieres más, más. Y cuando te das cuenta, estás amando más al dinero que al dueño de la vida, que se llama Cristo Jesús. No he dicho que ser rico es el problema, sino el amor al dinero. Porque el dinero te va engañando. Y a veces decimos personas, yo quiero ser rico, Dios. ¿Y cómo Dios te va a hacer rico si Él sabe que te puedes perder? Si Él sabe que el dinero te puede apartar de Él. Te puede desenfocar el dinero. No te lo da. Si tu hijo te pide algo, pero tú sabes que va a ser mal para tu hijo, ¿tú se lo darás? No se lo das. Si aún nosotros siendo malos, dice la palabra, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, más cuanto nuestro Padre Celestial, que es Cristo Jesús. Entonces el amor al dinero, cuidado. Porque el espino, corazones de espino representan personas afanadas, personas con amor al dinero. Mira lo que dice la palabra, personas codiciosas. A veces vemos personas codiciosas. Yo quiero eso, yo quiero aquello. Me gustaría lo que tiene el vecino, me gustaría esto, me gustaría el otro. Se codiciamos. Y la codicia no proviene de Dios. Porque si Dios tiene algo para ti, te lo va a dar. José, Dios se lo dio en el tiempo de él. Y le dio una tremenda esposa en el tiempo de él. Y ¿sabe lo que me llama la atención? Que la esposa que le dio era una esposa imperfecta. Imperfecta. Pero lo importante no es lo imperfecto. Lo importante es que José era perfecto, porque el Dios perfecto estaba en José. Y como el Dios perfecto estaba en José, esa mujer iba a ser santificada por medio de José. Y esa mujer Dios se la puso a José. Ahora, la vida de José para mí es muy importante, porque representa la vida de Cristo aquí en la tierra. El Señor, Dios le da una esposa imperfecta, una novia imperfecta. ¿Quién es? La iglesia. Pero dice que Él la va a perfeccionar. Pero tenemos que esperar el tiempo del perfeccionamiento de Él en Cristo Jesús. Y dice: los afanes, el engaño, la riqueza, la codicia ahogan la palabra. La ahogan y la palabra no se hace fructuosa. Entonces tú no das fruto, porque la estás ahogando la palabra. Y termino con este. El 20. Dice el 20, Marcos 4:20. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la oyen, la reciben y dan fruto al 30, 60 y 100 por uno. Miren lo importante aquí. 4 tipos de tierra o de corazones. Corazón del camino, que anda divagando en el camino, divagando en la vida, divagando como hoja que lleva el viento, que sopla de aquí, va para allá, sopla allá, va para allá. Hay personas así que andan como hoja que lleva el viento. El otro es entre pedregales, que no son de raíces profundas. Otro es entre espinos, que los afanes, la duda, la codicia ahogan la palabra. Pero el último, el corazón en el que Dios viene por su iglesia. Tenemos que tener un corazón, como dice esta palabra, de buena tierra. Dice la palabra: y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra. Y todos la oían, pero hay una diferencia. Oían la palabra. ¿Qué más? Reciben. Una cosa es que tú la oigas y otra cosa es que tú la recibas. No es lo mismo. Tú puedes oír la palabra, pero no la recibes. Si tú no la recibes,
pasa nada en tu vida. Porque la oyes pero no la recibes. Tienes que oírla y recibirla ¿dónde? En tu corazón y hacerla tuya. Esta palabra es para mí. Esta palabra me va a bendecir y va a edificar mi vida. Recibe la palabra en esta noche. Recibe, hazla tuya. Cree la palabra. No dudes. No te afanes. No seas incrédulo, sino cree en la palabra. Porque tú la recibes, tú la estás haciendo tuya. Cuando tú la recibes, tú la haces viva. Porque hasta los brujos leen la palabra. Pero cuando está el Espíritu Santo y la fe, la palabra se va a hacer viva en ti. Porque hay algo que se llama fe. Hay algo que se llama fe. La fe es la que hace que la palabra sea tangible y sea viva. Tú puedes tener un pedazo de cartón o de hoja y dile, préndete. No se prende, pero es el material. Es el material, la materia. Pero si tú agarras un fósforo, tiene que haber candela más material para que haga fuego. Tiene que haber palabra más fe para que la palabra sea tangible y veraz en tu vida. Estos dos materiales es una explosión. Estos dos materiales, allá es lo que se cumple, la promesa de Dios a través del Espíritu Santo. Y dice, la palabra, son los que oyen la palabra, la reciben. Y lo más importante, iglesia, lo más importante en esta noche que yo quiero, con todo el corazón, tú la hagas tangible en tu vida. Porque yo puedo predicar aquí todo lo que quiera el pastor. Pero si la iglesia no da fruto, mi hermano y mi hermana, no estamos haciendo nada. En esta noche medita en esta palabra y dile, Señor, si yo oigo la palabra, si yo la recibo, Señor, pero si yo no disfruto, Señor, no estoy haciendo nada. Aquí esta palabrita es muy importante y grábesela en su corazón. Y dígale, Señor, yo no quiero ser un oyente más. Yo no quiero ser un miembro más de la iglesia, Señor. No quiero ser uno del camino. Yo quiero ser ese que está allí, que dé fruto. Porque los tiempos que se avecinan, mi hermano y mi hermana, son tiempos peligrosos. Lo que está pasando en Israel no es juego. Lo que está pasando en la franja de Gaza no es juego. Es tiempo que usted tiene que dar fruto. Y si usted no da fruto, va a ser cortado, dice la palabra. Yo tengo que dar fruto en mi matrimonio. Tengo que dar fruto en mi casa. Tengo que dar fruto en mi hogar. Tengo que dar fruto en mi trabajo. Tengo que dar fruto en mi iglesia. Tengo que dar fruto allá afuera. Porque ¿a quién voy a engañar si no doy fruto? ¿A quién voy a engañar? Porque en el último tiempo el libro se va a abrir. Y el que no está en Cristo, el que no tiene fruto es echado fuera, dice la palabra. Y hoy te vengo a dar esta palabra y decirte con autoridad, es tiempo que comiences a dar fruto. Es tiempo que comiences a tener paciencia. Es tiempo que comiences a tener fe. Es tiempo que comiences a tener el carácter de Cristo. Es tiempo que comiences a tener mansedumbre, templanza y que creas en Él. Porque tu vida no está garantizada en esta noche. Si el Señor viene y te dice ¿dónde están los frutos? Tú le vas a decir, Señor, yo me congregaba con Joao. Señor, yo asistía los viernes. Señor, yo asistía los domingos. Y el Señor te vaya a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí, porque no diste fruto.